Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor esta jornada del miércoles 4 de febrero. Ya estamos en este segundo mes del año 2026, queridos hermanos. Lectura del segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 24, versículo 2, luego del 9 al 17. El rey dijo a Joab, el jefe del ejército que estaba con él: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beersheba, y hagan el censo del pueblo para que yo sepa el número de la población. Joab presentó al rey las cifras del censo de la población y resultó que en Israel había 800.000 hombres aptos para el servicio militar y en Judá 500.000. Pero después de esto, David sintió remordimiento de haber hecho el recuento de la población y dijo: he pecado gravemente al obrar así contra el Señor. Dígnate ahora, Señor, borrar la falta de tu servidor, porque me he comportado como un necio. Queridos amigos, así comienza esta palabra del Señor. David llevó al ascenso, llevó a qué fuerza, qué poder él tenía en el sentido bélico. A ver, ya esa mil años de tropa, ya esa mil bobo en la icatuala ñona y no lleva. Bobo la icatuña de Yareco como fuerza y como poder, pero simplemente el poder humano. 800.000, dice, de todas las tribus, y aún se sumaban otros 500.000 solamente de la tribu de Judá. Queridos amigos, nos quiere decir que la primacía no es la primacía de la fuerza, no es la primacía de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros podemos tener humanamente, sino que de lo que nosotros somos por la gracia de Dios. La verdadera fuerza, queridos amigos, proviene de la gracia del Señor. Feliz Señor, dice el que pone su fuerza y su confianza en el Señor. Había ahí en este día la ñande yara, ñande atoña y ñande dale, pepar que lo mitad. Pelleja cuac, porque esta es la fuerza que nos tiene que ayudar y nos tiene que hacer sentir que el Señor nos ama, que el Señor nos quiere, pero para que nosotros podamos confiar plenamente en el Señor, buscar la fuerza y la fortaleza en el Señor. No así como David, que simplemente confía, y apoyan del ascenso, para poder luchar contra nuestros enemigos. Por eso que la palabra de Dios siempre que escuchamos nosotros dice: el Señor que ensalza al humilde, el Señor que desde nuestra bajeza nos da esa fortaleza para que nosotros podamos vencer al enemigo. Lo importante que David por lo menos he pecado contra ti, se perdona a mí ñandeyara, porque Señor bueno vemos hacer la chevalete y hacer la icatuta ahora comundo se pechore lleva. No, queridos amigos, pidamos esta gracia y confiemos plenamente en Dios, que es el único Salvador y fortaleza del mundo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.